Buenos días a todos y bienvenidos a la última jornada antes de comenzar, comenzar el verano. El verano ya lo tenemos de encima desde hace tiempo, pero bueno, pero antes de comenzar o finalizar nuestra jornada antes del verano, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a nuestro compañero Manuel Ruiz, perdón, discúlpame, Manuel, y a consultor de IT especializado en soluciones de Microsoft. Y también tenemos con nosotros a Sergio Rojo, nuestro CIO, y tras una serie de cambios que ha sufrido en su entorno profesional, hoy nos va a hablar sobre cómo podemos, o nos van a hablar los dos, perdón, sobre cómo podemos tener o mantener protegido nuestra plataforma y nuestros puestos de trabajo a través de Microsoft, perdona, a través de Microsoft Defender, ¿vale? Yo creo que sin más yo puedo darle paso directamente a ellos porque creo que ellos saben mucho mejor de qué podemos hablar o de lo que van a hablar que yo. Bienvenidos, muchísimas gracias, bienvenidos a todos y espero que podáis disfrutar de esta maravillosa charla. Sergio, Manu, la palestra es Muy vuestra. buenas. Muchas gracias, Gaby. A ver si efectivamente Manuel Ruiz es quien nos va a presentar toda la parte técnica, es el que sabe de verdad y que implementa, ¿no? Pero me gustaría hacer una pequeña introducción, una pequeña entrada, ¿no? Sobre todo para hacer dejar como una idea muy simple. Bueno, yo soy Sergio Rojas, CIO de VS Sistemas, como ha dicho mi compañero Gaby. Y la idea que quiero plantear para que luego la tengamos en la cabeza durante la charla, durante el webinar y al final pues le pongamos un poquito nombre o le vemos cómo se ha podido modificar o llevar esa idea al final, es cómo trabaja hoy un atacante. Hoy en día un atacante no es una persona encapuchada, tecleando oscuras en una ventana, en una habitación. Es un software automático. Entra por el correo, salta de identidad, de ahí salta un dispositivo y llega realmente a la nube. Y lo hace de una forma fluida y automática, en minutos, sin pararse, como se le decía, a tomar café, ¿no? Para el atacante, el correo, las identidades, los equipos, las apps, todo es una sola superficie. Ellos lo ven todo, acceden a todos y no hay frontera. Ellos van accediendo a todo lo que de forma completamente automatizada. Y luego, ahora pensemos, contrapartida, cómo nos defendemos, ¿no? ¿Cómo es la forma que tenemos de defendernos? Un antivirus de un fabricante, correo desde otro fabricante, la nube de un tercer fabricante. Cada herramienta mira su parcela. Están esas fronteras que parece no haberlas para esos sistemas de ataque, sí las tenemos a la hora de de gestionar y administrar nuestro entorno. Y habitualmente esas fronteras, esos parcelas, no hablan necesariamente unas con otras, salvo que tengamos una integración muy avanzada. Y realmente ahí está la auténtica asimetría entre el que ataca o el sistema que ataca y nosotros que estamos al otro lado defendiendo o velando por la integridad de la información y la seguridad de la información. Y esa es la pregunta realmente que lo que quiero es cómo, si los atacantes se mueven como si no hubiera silos, las herramientas lo hacen. ¿Alguna de ellas es capaz de contar una historia completa interactuando entre ellas? ¿Por dónde entró? ¿A qué hora, a qué hora pasó? ¿Cuál fue la vía de entrada? ¿Cuáles fueron las direcciones IP de origen, de destino? Hacer una historia completa forense de qué es lo que ha estado ocurriendo. Y a menudo lo que tenemos son fotos sueltas y nos toca a nosotros, pues muchas veces en fin de semana, a deshora o cuando realmente tenemos el ataque, pues montar ese puzzle, ¿no? Entonces, ellos automatizan, básicamente los sistemas de ataque se automatizan, nosotros tenemos también que ponernos al nivel, si queremos estar protegidos de los ataques modernos, tenemos que estar al mismo nivel. Entonces, lo que Manuel ahora nos va a enseñar es cómo le damos la vuelta a eso y cómo nos ponemos a ese nivel. Vamos a recorrer cuatro piezas, que es endpoint, el punto que es el equipo, la identidad, el correo y los servicios en la nube. No por capricho porque no nos gusten especialmente, sino simplemente porque dejan como estas entidades dejan de ser islas y trabajan como un solo elemento totalmente hilado y totalmente vinculado. También veréis un caso de un ataque real de principio a fin. Y claro, vamos a intentar a ver si al final de esta charla podemos ver cómo
cómo esa simetría, cómo tenemos esa diferencia entre el atacante y nuestro sistema, nuestra forma de protegernos. Así que, Manu, pues todo tuyo. Muchas gracias, Sergio. Antes de entrar en cada producto de la parte de Microsoft Defender, quiero que entendamos precisamente haciendo un poco también lo que comentaba mi compañero Sergio, la filosofía que hay detrás del producto de Microsoft Defender, porque al final Microsoft Defender no es un producto aislado, es una plataforma de seguridad que cubre los 4 pilares fundamentales de seguridad. Son la parte de endpoint, parte de identidad, la parte de Cloud Apps y la parte de colaboración y correo electrónico. ¿Vale? Al final, cuando hablamos de endpoint, hablamos de todos los equipos que tenemos en la compañía. Cuando hablamos de identidad, hablamos tanto de las cuentas de usuario de Enter ID como incluso la identidad de una cuenta de Active Directory, de nuestro dominio local. Cuando hablamos de aplicaciones SaaS, hablamos de todas las aplicaciones que tenemos, pueden ser aplicaciones de terceros, las conozcamos o no. Y cuando hablamos de correo electrónico, pues toda la parte de Chain Online, Teams, OneDrive, todo eso son puertas de entrada que tenemos en nuestra compañía. Al final, lo que diferencia o las principales razones por las cuales Microsoft Defender es un producto distinto es porque al final él maneja todo el contexto. Es decir, él tiene la parte de endpoint, identidad, aplicaciones de tercero, correo. Es decir, él puede manejar todo el contexto de ataque y en base a un incidente es capaz de relacionar todas las señales que estos cuatro pilares nos dan para crear un único incidente en el que tengamos un mapa de todo lo que ha pasado. ¿Vale? Entonces, eso, sobre todo la correlación de incidentes, es uno de los puntos más fuertes, ¿no? Aparte también de la integración nativa con el ecosistema Microsoft que ya tenemos, que al final si tenemos el Chain Online, tenemos Teams, eso es una característica adicional que incorporamos a lo que ya tenemos. ¿Vale? Entonces, al final es un producto que no tenemos que tener una solución de antivirus por un lado, una solución de gestión de vulnerabilidades por otro. Al final no tenemos todo en una única plataforma. ¿Vale? Entonces, antes de, antes de hablar bueno, la identidad, al final es el pilar más importante, porque al final, o más visible, digamos, ¿no? Porque al final es el pilar en el que nuestros empleados trabajan, en nuestro día a día, ¿no? Entonces, Microsoft Defender for Endpoint no es un antivirus tradicional. Al final es una plataforma que cubre varias características. Primera característica, incorpora un motor de nueva generación de anti-malware, incorpora inteligencia artificial y machine learning para detectar patrones sospechosos y de cara a detectar esos patrones de ataques que existan a día de hoy. Y no se basa solo en una firma de un virus, ¿no? de una base de datos de virus. Por otra parte, también tenemos la capacidad de Endpoint Detection and Response, la parte de DR, en la cual tenemos capacidad de respuesta avanzada ante incidentes que ocurran en el endpoint, nos permiten profundizar en ese incidente y además de eso, incluso podemos ejecutar acciones remotas o remediaciones, como por ejemplo, si yo sé que un equipo de mi compañía está comprometido, yo tengo una opción que me permite aislar el dispositivo, de tal forma que lo que evito es que ese dispositivo pueda propagar, digamos, ese malware, ¿no? Esa, digamos, infección que tenga el equipo, ¿no? Entonces, al final tenemos el control de la amenaza y podemos reducirla a ese único endpoint, ¿vale? Entonces, también nos aporta el uso de Defender for Endpoint, también tiene un módulo de gestión de vulnerabilidades, es un módulo el cual analiza la configuración de nuestro equipo y el software que tenemos, hace una especie de inventario, por así decirlo, y en base a eso crea una puntuación que le asigna al equipo. Entonces, esa puntuación nos puede dar un poco una pista de qué nivel de exposición tenemos sobre ese endpoint. Si, por ejemplo, mañana yo tengo instalado un software del cual se hace pública una vulnerabilidad de crítica, pues ese automáticamente me va a reportar esa vulnerabilidad crítica que ha surgido en ese software para que yo tome acciones de remediación sobre ella, actualice el software o lo que sea conveniente. Pero al final tengo yo una foto de todo lo que tengo y me va diciendo, oye, tienes una vulnerabilidad aquí, esta configuración pues debería ser, esta configuración de seguridad es insegura, tienes que cambiar esto, que al final por cada endpoint te hace como unas recomendaciones y análisis de todo lo que tienes a nivel de software. Por otra parte, Prefiero,
Porque fijaros que importante es el que cuando tengamos la mirada de ataque, lo importante es el desplazamiento lateral. Habitualmente un atacante encuentra un hueco por donde entrar y a partir de ahí ya ha entrado y se desplaza por nuestra compañía. Entonces, claro, esa autoinvestigación, ese sistema automático que detecta, que tiene todas las partes para detectar y de forma automática, sin intervención por nuestra parte, aislar y bloquear ese ataque prácticamente nos está librando de la gran mayoría de los posibles ataques, que el daño lo hace no cuando entra, sino cuando una vez dentro se desplaza lateralmente para llegar a donde quiere llegar. Entonces, si tenemos automatizado este sistema y no depende de que nosotros nos enteremos y hacemos y actuemos para evitar ese desplazamiento lateral, estamos cortando las alas de la gran mayoría de los ataques, sobre todo del daño que nos pueden hacer ese tipo de ataques. Claro, además, eso te cuenta que eso es especialmente valioso, sobre todo esas remediaciones automáticas son especialmente valiosas cuando, por ejemplo, tenemos un equipo de IT pequeño, que no podemos estar constantemente mirando una pantalla a ver si surge un incidente, entonces eso al final te da una tranquilidad en cuanto a que sabes que si tenemos un ataque en un equipo, sabemos que tenemos una herramienta que nos va a proteger y que si nosotros actuar de manera manual va a detener en la medida de lo posible ese ataque que no llegue a ese movimiento lateral que comentaba Sergio, ¿no? Entonces, ya te digo, pues, al final eso es un punto muy importante que reducimos el factor humano de tener que actuar sobre ese ataque. También incluso Microsoft Defender for Endpoint también nos da la posibilidad incluso de definir reglas de reducción de superficie de exposición de ataque. Entonces podemos definir reglas que, por ejemplo, evitamos que un proceso malicioso pueda crearse como un proceso hijo de la suite de Office, por ejemplo, robo de credenciales y demás. Todo eso lo podemos reducir, esas superficies de ataque, podemos crear reglas para bloquearlas y automáticamente Microsoft Defender for Endpoint, en el momento que detecte ese patrón, lo va a bloquear y además nos va a avisar. Entonces también tenemos El el control caso, de esa... El típico Sí, caso dime, que nos sí. pone de que llega un correo a alguien, diga, pues para hacer esto, pon en CMD, pues podemos, eso, que le Por dice al ejemplo, por usuario no sabe ejemplo. qué está haciendo, dice, para hacer esto, copia y pega, dale a ejecutar Windows R y pon este comando. El usuario no sabe qué está haciendo y está ejecutando un comando con permiso de administrador. Esa superficie de ataque la podemos definir y la podemos bloquear porque por norma general un usuario de ofimática no requiere abrir una ventana de comandos como administrador ni ejecutar ningún comando. Entonces, son superficies, como comenta Manu, que podemos reducir y no dejar a manos del criterio del usuario. Sí, porque al final toda la reducción de superficie que podamos, al final es lo que dice, ese tipo de superficies no son necesarias para un usuario ofimático, con lo cual no tiene sentido que esas superficies estén a exposición de un posible ataque. Entonces que al final con Microsoft Defender for Endpoint podemos controlar todos esos escenarios. Además, un dato así importante es que Microsoft Defender for Endpoint es el líder del cuadrante de Gartner para Endpoint Protection Platform y ha sido reconocido el líder en múltiples evaluaciones independientes de Emitter Attack. O sea, al final, lo que comentaba antes, ¿no? Con Microsoft Defender for Endpoint, por ejemplo, si tenemos una parte, tenemos una solución de antivirus, tenemos por otra parte un software de gestión de vulnerabilidades de un endpoint, pues todo eso lo podemos unificar en una única plataforma y no tenemos que tener doble licenciamiento, todo lo gestionamos desde una única plataforma. ¿Vale? Eso al final es lo que aporta y como digo, como he dicho antes, incluido dentro del propio ecosistema Microsoft, que no tenemos que salir fuera a buscar esa solución porque ya la tenemos en casa, ¿no? Claro. Luego, ¿me vas a comentar algo, Sergio? Perdona. Sí, bueno, simplemente ver que la idea es que antes de saber cómo actuar, tenemos que saber qué ha pasado. Y saber qué ha pasado es mucho más fácil cuando tenemos todo el ecosistema comunicado y tenemos una foto clara de lo que ha ocurrido con remediaciones automáticas y con recomendaciones sobre actuar. Entonces, pues eso básicamente que lo primero cuando tenemos un ataque que queremos saber es qué hacer, pero qué hacer teniendo en cuenta qué es lo que ha ocurrido, cuál ha sido el daño, cuál ha sido. Entonces, bueno, esa fotografía, esa imagen de qué es lo que ha pasado, la tenemos mucho más sencilla cuando tenemos totalmente integrado. Sí, además, como digo, al final el manejo del contexto es quizá el punto más importante, que al final esta señal que puede aportar Microsoft Defender for Endpoint se puede relacionar con otra señal de Defender for Identity, entonces él puede actuar, la parte de Endpoint puede actuar por un lado, la parte de Defender for Identity por otro, y se correlacionan entre sí para detener toda, digamos, si el ataque ha llegado, ha cubrido el endpoint y ha cubierto el endpoint y la identidad, podemos cubrir esos dos ataques como si fuese uno, ¿vale? Lo contiene todo el contexto, ¿no?
Comentando también un poco lo de la identidad, ¿vale? Lo que hemos comentado antes, el segundo pilar que hemos comentado, el cual, en mi punto de vista, hoy día considero el pilar más crítico porque la mayoría de ataques que se realizan hoy día involucran la identidad del usuario, un correo que llega, que nos piden credenciales de un proveedor, de una solución de tercero que tengamos nosotros, incluso de 365 también, nos piden credenciales, a partir de ahí, pues se produce lo que puede ser un robo de la credencial de usuario o lo que hoy día se da mucho y ya prácticamente es mucho más importante, es el robo de la cookie de sesión. Pues al final yo puedo actuar de proxy, yo puedo actuar de intermediario entre un equipo cliente y el servidor, digamos, legítimo del proveedor, ¿no? Entonces yo puedo actuar en el medio, ser un ataque de man in the middle, y capturar esa cookie de sesión. Con lo cual, a partir de ahí, si yo tengo, por ejemplo, la autenticación multifactor en el móvil, eso me lo salto. Aquí es donde entra en juego Microsoft Defender for Identity. Que al Dice final está aquí, diseñado. para explicar un poquito eso, básicamente, de forma un poquito menos técnica, es el sistema de autenticación funciona. Yo me utilizo los medios de autenticación contra un servidor y garantiza que soy quien digo ser, mediante huella dactilar, mediante reconocimiento facial, contraseña, multifactor, como sea. Hay un momento en el que el servidor de autenticación, la identidad nos dice, ok, tú de acuerdo, has pasado los requisitos para identificarte y eres quien dice ser. Y ese token, digamos, esa validación que me dice que eres quien, eso es lo que roban. Entonces, como forma de cookie, forma de token, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se puede, una vez que ya hemos pasado toda la parte de autenticación, esa verificación, ese OK por parte del servidor es lo que es vulnerable y más sencillo o más útil de ser robado, es lo que estaba comentando Manu de forma más correcta y técnica, pero quería hacerlo un poquito, dejarlo un poquito más simplificado. Sí, al final tienen la llave, es decir, el servidor devuelve la llave maestra, y a partir de ahí es lo que hace que se hace una copia de la llave. De esa llave que entrega, le hace una copia, a partir de ahí tenemos acceso. Entonces, Microsoft Defender for Identity precisamente está diseñado para detectar y prevenir este tipo de ataque. Con él, básicamente, él crea un análisis, él hace primero un análisis de comportamiento del usuario, es decir, él analiza los patrones que sigue el usuario, a qué hora se loga, a qué hora se loga con su equipo, en qué ubicaciones, más o menos genera como unos patrones habituales del usuario, ¿no? Entonces, en base a esos patrones, en el momento que él detecta que yo me he logado en una iniciación de sesión en un servidor, un equipo, a las 4 de la mañana en Japón, por ejemplo, pues eso hace saltar una señal y él puede asociar una señal de riesgo sobre el usuario y yo sobre esa señal de riesgo puedo o actuar de forma manual o integrar esa señal con conditional access y requerir que si esa señal es, bien sea desde nivel bajo a nivel alto, tenemos esos 3 grados de alerta. Si yo relaciono eso con conditional access, yo puedo pedir al usuario que si eso ocurre, primero revoque las sesiones de usuario, que es el punto más importante, y además cambio la contraseña por si se ha filtrado. Pero al final, insisto, el punto de revocar las sesiones es el más importante porque es el que va a cambiar la cerradura de esa llave que ha capturado el atacante. Entonces, eso O incluso ya nos solicitar protege que se de... reautentique, es decir, tú puedes pedir que si pasa eso, voy a solicitar al usuario que se tengan que reautenticar Claro, de forma que ya esa llave que he dado no es válida. Ahora el usuario va a tener que volver a mandar sus datos biométricos, con la huella, con lo que sea, para volver, de forma que tendría que hacer un nuevo robo. Ya ese robo de ese token, esa autenticación, ese OK, verificación del servidor ya no sirve. claro, ahí está, es el punto clave, porque al final digo, integrarlo con Conditional Access te permite también gestionar eso de manera autónoma, para no tener tú, porque al final esas señales de riesgo tú puedes configurar incluso alertas. Pero te digo, si lo integras con Conditional Access, te aseguras que ante el más mínimo riesgo que tenga el usuario, bien sea, además no tiene por qué ser un robo, no tiene por qué llegar a ser un robo de esa llave, ¿no? También puede ser que estén haciendo por fuerza bruta un ataque para probar contraseñas hasta que acierten. Otra cosa es que después les salte multifactor, pero eso al final 365 detecta ese intento masivo de fuerza bruta, ¿no? Entonces eso también le asocia un nivel de riesgo más bajo, porque al final el robo de la llave sería el nivel crítico, ¿no? Pero lo puede asociar a un nivel bajo medio de que, oye, se están haciendo intentos de inicio de sesión de manera
repetitiva, y eso también lo asocia a un nivel de alerta, y en ese caso lo que te obliga también es a cambiar la contraseña y revocar las sesiones por si acaso, al final por medida preventiva, digamos, ¿no? También la parte de Microsoft Defender for Identity, una de las cosas que nos permite es monitorizar los inicios de sesión de nuestro controlador de dominio de Active Directory on-prem, porque al final podemos instalar un sensor y él básicamente lo que hace es vigilar esa autenticación que hace el controlador de dominio, de cara a detectar patrones, por ejemplo, como el path de hash, path de ticket, golden ticket, el conocimiento de edad, etc. Todo este tipo de ataques que se pueden hacer a nivel de dominio de local. Este sensor de Microsoft Defender for Identity nos permite detectar ese patrón para también poder bloquearlo. Y al final, insisto, para mí la identidad, como comentaba al principio, es el pilar más importante, porque nosotros podemos tener el mejor firewall del mundo, podemos tener el mejor antivirus del mundo, pero al final la identidad es una pilar que va un poco más ligada al factor humano que a un firewall, por ejemplo. Entonces, si al final el usuario, tú puedes tener el mejor sistema del mundo, si tienes un usuario que por desconocimiento, porque te pillen en un momento donde tenga la guardia baja, pongas la contraseña y tú valides tu autenticación porque te ha llegado un correo tal y tú piensas que es un correo legítimo, ahí le has entregado todo al atacante y ahí dependemos del factor humano. Entonces, Microsoft Defender for Identity precisamente está orientado a ser la última capa de protección, aunque el factor humano falle. Claro, y ¿Vale? piensa también lo importante que es, claro, porque tú puedes tener los permisos perfectamente definidos y todo el mundo, la Junta solo hace exactamente lo que tiene que poder hacer, pero en el momento que alguien se hace pasar por mí o por el CEO o por alguien con muchos permisos, ya está. Cuando de forma efectiva has conseguido suplantar la identidad de alguien con permisos, da igual lo bien definido que estén esos permisos, da igual los sistemas de seguridad que tenga, que en el momento que alguien se hace, eso podría pasar también en la realidad, si alguien me llama por teléfono, mi jefe o alguien y de forma me hace creer que es quien dice ser, pues ya da igual, ya ha conseguido todos los permisos, que haga lo que sea, porque yo confío en que es quien dice ser. Entonces, por eso que es tan importante la identidad, es tan clave, porque por mucha seguridad que tengamos, si nos suplantan, van a conseguir hacer todo en nuestro nombre, todo aquello que quieran hacer. Claro, al final tú como factor humano le estás dando la clave a ese atacante, con lo cual el sistema que tenga, tienes que tener un sistema como Defender for Identity detrás para que actúe de manera, digamos, reactiva, ¿no? Ante ese incidente y evitar que ese incidente pues llegue a más o se pueda propagar o pueda tener acceso a tu correo y pueda enviar correos para hacer lo mismo que han hecho la víctima, digamos, replicar ese ataque con otras víctimas, ¿no? Entonces, otro de los pilares que quería que iba a comentar en este webinar es la parte de Defender for Cloud Apps. Quizás no es una parte tan conocida. Microsoft Defender for Cloud Apps es un CSB, es un Cloud Access Security Broker, que nos da visibilidad y control sobre el uso de aplicaciones de terceros que hay en nuestra compañía, las conozcamos o no, porque aquí es donde entra el punto de Shadow IT. Nosotros podemos adjuntar, incorporarle los logs de nuestro firewall, por ejemplo. Tiene compatibilidad con un montón de tipos de firewall, de marca de firewall. Y él analiza esas conexiones para detectar qué aplicaciones de terceros se están usando en nuestra compañía. Si tenemos, por ejemplo, la parte de Defender for Endpoint, también se puede incorporar ahí y no hace falta que incorporemos los logs de nuestro firewall. A través del sensor de Defender for Endpoint obtiene ese log de esas conexiones para saber qué estamos utilizando en nuestra compañía. Él después de todos esos logs, lo que saca es todas las aplicaciones que usamos y le da una valoración a ciertos aspectos que él valora, además de 90 factores. Él saca una valoración, una puntuación de esa aplicación de tercero. Puede ser, por ejemplo, Dropbox, Google Workspace, Salesforce, cualquiera de estas aplicaciones. Él te saca una puntuación y a partir de ahí incluso podemos controlar el acceso a esas aplicaciones. Yo puedo crear una política, por ejemplo, para permitir el acceso a Salesforce desde dispositivos corporativos que estén gestionados, pero bloquear la descarga, por ejemplo, desde dispositivos personales, por ejemplo. Ese tipo de cosas yo lo puedo hacer con Cloud Apps porque controlo esa autenticación con aplicaciones de terceros. También tenemos incluso políticas de prevención de DLP en la nube, que puedo evitar que mis datos
vayan a aplicaciones como Workspace, Dropbox, Salesforce, tal, de lo que hemos comentado, y digo, podemos detectar y prevenir esa compartición de datos, ¿no? Si además son datos sensibles. Claro, porque pensá que a nivel de cumplimiento normativo, si vamos a compartir nuestra información con otra nube, que puede ser de Adobe, puede ser de cualquier fabricante, deberíamos tener un contrato de cesión de la información para que el compromiso que tenemos nosotros con la diligencia y protección de la información también lo tenga con nosotros por contrato la empresa que trata la información. Entonces, sin un contrato, un compromiso de tratamiento y cesión de la información, estaremos ya de por sí incumpliendo. Entonces, en caso de que hubiese algún tipo de problema, se nos podría tachar de negligentes si estamos permitiendo a la compañía viaje sin ningún tipo de contrato de tratamiento de información a, digamos, nube de Adobe, nube de cualquier fabricante, cierta que hay fabricante, con el que no tenemos ningún tipo de acuerdo. Sí, además, incluso nos permite también detectar amenazas, ¿no? de esas aplicaciones, porque él puede monitorizar el comportamiento de los usuarios en esas aplicaciones cloud de terceros y poder tener esa foto, ¿no? Digamos, de qué ha pasado con esa aplicación de terceros. Y algo también muy importante es que nos permite también tener una gobernanza de esas aplicaciones OAuth, porque uno de los puntos más críticos y que hoy día diría que uno de los factores también más explotados es esas aplicaciones de terceros que desconocemos que tenemos en nuestro tenant, que tienen permisos más bien más permisivos que restrictivos. Esas aplicaciones que tienen permisos que no conocemos son aquellas que pueden ser un factor, un vector de ataque en nuestra compañía. Entonces, eso lo que hace, nos permite también tener ese control de esas aplicaciones de terceros, qué permisos tienen, por si hay alguna que tiene permisos más exclusivos de lo que deberían. Al final, Defender for Cloud Apps, una de las cosas que nos da es precisamente esa visibilidad que por parte de IT a lo mejor no tenemos. Porque al final él integra todas las conexiones que hacen nuestros equipos y a lo mejor están utilizando aplicaciones que nosotros de parte de IT desconocemos. Entonces, con eso ya podemos saber qué aplicaciones están usando y a partir de ahí tomar ciertas medidas con ese tipo de aplicación. ¿Ok? Entonces, pasamos a la parte de Defender for 365, la parte de protección de correo electrónico y colaboración. Es prácticamente el vector más explotado, porque al final, como lo que comentaba antes con la parte de Identity, nos llega un correo en el cual nos piden, básicamente, o bien nos pueden pedir que hagamos un cambio de datos bancarios, si somos personas de recursos humanos, nos pueden pedir que hagamos algún tipo de acción o incluso entremos en un enlace, pongamos datos. Todo eso al final llega vía correo, en la puerta de entrada, ¿no? Digamos. Entonces, Microsoft Defender for 365 aporta una capa extra, lo que ya nos incorpora Chain Online Protection, y tiene filtros avanzados, como puede ser, por ejemplo, la parte de Safe Attachment, que lo que hace es básicamente todos los adjuntos que nos llega al correo. Él, antes de entregarlo al usuario final, lo que hace es un análisis en una sandbox, en una máquina virtual, llamémosla, y él analiza ese adjunto para ver si tiene algún tipo de código malicioso en su interior y si detecta ese código malicioso o algo malicioso dentro de ese archivo, automáticamente lo bloquea y no le llega al usuario. Además, también incluso tienes la capacidad de, si por ejemplo ese adjunto se ha entregado y a posteriori detecta que tenía alguna especie de código malicioso, puede eliminar el correo de la bandeja del usuario. De forma retroactiva, De efectivamente. forma retroactiva, correcto. Claro. Y pensar también que eso, que como estamos bombardeados de correo, muchas veces es muy difícil, estamos constantemente lidiando entre spam, con cosas que no son interesantes, y muchas veces pues esa sobrecarga de información facilita pasar por alto una suplantación de identidad, aunque a veces sea burda. Simplemente alguien que dice ser mi compañero, que si lo miro fijamente es un correo de Gmail o de PC Componente, que también es un caso muy típico que suplantan, utilizan ese dominio como para, pero realmente, si no estoy atento, me llega un correo de Manuel Ruiz y yo, si no me fijo, pues, y la suplantación es tremendamente burda, no le han robado ni clave, no tienen nada, no, realmente es alguien que dice ser Manuel Ruiz, que a mí me ha colado como que es mi compañero. Entonces, es muy importante que esa automatización y esas herramientas que nos van a ayudar a protegernos y avisarnos de esos
intentos de suplantación y esos intentos de engaño, que automatizarlos para evitar porque es muy difícil que no se nos cuele ninguna, muy, muy difícil. Sí, efectivamente, y por eso además incorporaba, hablando de lo que comentaba Sergio, una protección contra phishing avanzada, utilizando Machine Learning e inteligencia artificial, utiliza esas ciertas señales para detectar su protección de identidad. Si, por ejemplo, se hacen pasar por la figura del CEO de la compañía, o personas de recursos humanos, etcétera, él puede detectar, como tiene capacidad de análisis sobre lo que el contenido, él puede detectar esos patrones y bloquearlo, aunque pasemos a autenticación de SPF, de KIM, todo eso, pese a que pasemos los mecanismos de autenticación del correo electrónico, él puede bloquear esos correos si detecta ese patrón de suplantación de identidad. Eso, como digo, también tiene protección contra la parte de los enlaces que nos envían, bien sea enlaces que tenemos en Teams o bien enlaces que tenemos en correo electrónico. Cuando nos llega un enlace, él, antes de darnos, digamos, el acceso, antes de que nosotros cliquemos, ¿no? y abramos esa pestaña, él analiza el contenido. Y si el contenido está catalogado o él detecta que es malicioso, directamente no te deja entrar. ¿Vale? Y si alguien además entra, podemos configurar que nos llegue una alerta avisando de, oye, tal persona ha entrado en un enlace catalogado como malicioso. ¿Vale? Todos también se pueden configurar esas alertas y tenemos esa visibilidad completa de si un usuario ha hecho clic en un enlace, digamos, de mala reputación. También tenemos incluso protección contra fraude financiero, solicitud de urgencia bancaria, también como he comentado antes, y automatización de respuesta. Es decir, al final lo importante que tiene, como comentábamos también con los otros pilares fundamentales, es que él tiene respuesta ante esos incidentes. No solo te avisa, sino tiene capacidad de bloquear esos ataques, ¿no? Porque al final lo comentábamos antes, si te llega un adjunto malicioso con la característica de ZAP, se llama, el Zero Hour Auto Purge, él puede eliminar ese adjunto, incluso el mail completo, pese a haberse entregado. Otra parte también muy, muy chula que tiene es la parte de Attack Simulation Training, que nos permite hacer una campaña de phishing, por ejemplo, para ver qué porcentaje de usuarios de nuestra compañía podrían ser víctimas de un ataque. Entonces, eso también nos vale para concienciar al usuario de los tipos de ataques o campañas que tenemos hoy día de cara a que sea también una fortaleza de la compañía y no sea una parte débil, ¿no? de esa cadena, digamos, ¿no? Entonces, al final, como digo, el correo electrónico es el punto de ataque más importante y el que tenemos que tener en cuenta junto con la identidad, ¿vale? El correo electrónico y identidad son los más importantes. Ya hoy día los atacantes no explotan tantas vulnerabilidades como tal de un endpoint, sino aprovechan un correo y a partir de ahí obtienen la identidad, ¿vale? Al final, como digo, Microsoft Defender XDR lo que tiene es que nos permite tener esa relación de alertas, ¿no? Que es lo que comentaba en esta diapositiva de aquí, que al final pasamos de tener todas las alertas en soluciones distintas a tenerlas todas en una única plataforma y con la foto concreta de qué ha pasado y hasta dónde hemos llegado. Tenemos ese incidente en un único relacionado, todo relacionado en un único incidente, esa respuesta automatizada de la parte de Microsoft Defender XDR e incluso podemos hacer búsquedas un poco más exhaustivas con el lenguaje de Custom Query Language a través de Threat Hunting, ¿vale? Entonces, digo, tenemos toda esa incorporación de señales dentro de la plataforma de Microsoft Defender XDR, lo que nos permite tener una reducción de respuesta ante ese ataque mucho más rápida y a la hora de hacer una investigación, si por ejemplo tenemos que ver qué ha pasado, hasta qué punto ha llegado a ese ataque, pues con Microsoft Defender XDR nos facilita mucho esa gestión porque lo tenemos todo ahí y no tenemos que sacar una foto de una solución, una foto de otra y relacionar, hacer ese puzzle que comentaba Sergio al principio, montar ese puzzle, sino que el puzzle ya lo tenemos montado. Claro, pensar la ingeniería que hay detrás de todo esto, cómo podemos aprovecharnos de ella. Es decir, todo esto tiene muchas horas de ingeniero, muchas horas de desarrollo y mucha inteligencia puesta detrás de esa forma de detectar y de esa
de cómo interactúan y cómo se detectan los distintos aspectos, y directamente esto ya lo tenemos a nuestro servicio. Y tenemos esa ingeniería previa a nuestro servicio de la seguridad de la compañía, y solo tenemos que hacer, pues nosotros definir las acciones previas y en caso de que sea necesario, pues decidir cómo actuar en caso de ataque o de brecha. Pero tenemos una herramienta muy evolucionada y muy trabajada, ya disponible a nuestro servicio. Vamos. Sí, además lo que digo, insisto, incorporada dentro de lo que ya tenemos, de nuestro chain online, de nuestro Teams, todo eso al final es una capa adicional que se adhiere, ¿no? a lo que ya tenemos. De hecho, vamos a ver un caso real, que esto ha sucedido de verdad. Es un caso real en el cual Microsoft Defender XDR detuvo con éxito un ataque en el cual el vector de ataque o la puerta de entrada, digamos, fue un mail. ¿Vale? Esto al final es un caso, es una de las características que tiene XDR, que es es la función de disrupción de ataque o ataque disruption. Y básicamente lo que ocurrió fue lo siguiente: un usuario recibió un mail, esa persona recibió un mail con un adjunto, era un adjunto que ahora lo vamos a ver, lo tenemos aquí. Él recibió un adjunto con un documento. Básicamente hay un botón que vemos ahí. Esa persona abrió el enlace y ¿qué era? Era un formulario falso de login de Microsoft 365. Esa persona, pensando que lo que está pidiendo es autenticación normal y corriente, pues esa persona puso su usuario y su contraseña. Además de ello, validó, como digo, con el multifactor con su aplicación de Microsoft Authenticator en su móvil. Entonces, ¿ahí qué ocurrió? Pues ahí ocurrió lo que hemos comentado al principio. El atacante interceptó, mejor dicho, se hizo una copia de la llave. Él cogió la llave y se hizo una copia y se la quedó para él. Entonces, a partir de ahí, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que Microsoft Defender, primero, hizo un mapa, como vemos aquí, un mapa de todo el ataque. Todo, qué vectores teníamos en el ataque. ¿Vale? Tenemos la IP de ese formulario falso, de ese web donde se alojaba esa web falsa. Tenemos la parte de Office 365, tenemos el usuario. Que hace todos los elementos involucrados en el ataque, digamos, ¿no? También nos generó alertas de todo lo que había ocurrido, ¿vale? Primero nos avisó de que había un usuario que se había elevado el nivel de riesgo que comentábamos antes de la señal esta de Microsoft Defender for Identity. Nos dice aquí además que el usuario ha sufrido un robo de la cookie sesión, en el segundo evento que vemos en la captura. Y además a partir de ahí nos dice que incluso se ha creado una regla en la bandeja de entrada, algo que es muy típico cuando esta persona, su intención no es otra que replicar esa campaña de phishing. Al final crean una regla en nuestra bandeja de entrada para que aquellos correos que lleguen con asunto tal, pues vayan a archive o directamente se eliminen. Para que el Claro, la usuario. idea es intervenir, claro, como la idea es intervenir el correo para engañar a un cliente o lo que sea, pues yo creo una regla de forma que tú no veas los correos que llegan del cliente. Yo los intervengo, te los quito delante y te respondo lo que yo quiero que te responda. Y de nuevo, cuando tú respondes, intervengo ese correo entonces el caso es quedarse en medio de forma que intervenga el correo para conseguir habitualmente engañar que un cliente pague a donde no tiene que pagar o que haga algún tipo de. Entonces, por eso las reglas son bastante comunes. Claro, al final la idea es que el usuario no se percate de ese ataque. ¿Para qué? Porque claro, si se percata puede avisar a su equipo de informática o lo que sea y pueden. Claro, la idea es de ellos quedarse ahí en silencio, sin hacer mucho ruido, para intentar conseguir lo máximo posible dentro de ese buzón, ¿no? Entonces, aquí es donde llega la parte más interesante de lo que ocurrió en el ataque. Él relacionó, como digo, todos esos eventos y lo más importante que ocurrió fueron las dos acciones que tengo marcadas en color amarillo, que primero suspendió el usuario, es decir, bloqueó la cuenta de 365 y requirió al usuario iniciar sesión. Ahí finalizó el ataque. Por suerte, como digo, el ataque no llegó a más de eso, de las alertas que ya tenemos aquí. Simplemente el usuario se suspendió y pues ahí, a partir de ahí, tuvimos que intervenir para restablecer la contraseña del usuario, hablar con el usuario para, primero, explicarle, oye, ha sucedido esto ha venido por aquí, también para intentar concienciar al usuario de cara a futuras ocasiones, porque la realidad es que probablemente va a recibir mucho más correos de ese tipo, porque la realidad es que ese tipo de ataques cada vez se dan con más frecuencia, ¿no?
Entonces, aquí el punto más interesante es que nosotros no tuvimos que actuar. Actuó la herramienta y claro, al final lo que digo, si tú tienes un equipo de IT pequeño, por ejemplo, pues puede ser el caso que cuando tú veas esta alerta resulta de que ya ha enviado 400 correos, probablemente de esos 400 pongamos que 20 personas han caído en la trampa. Ahora, claro, ahora te van a decir, oye, he recibido esto tuyo, claro, el problema lo tienes tú en tu tejado. Evidentemente tú has sufrido un ataque, pero tú también has sido víctima y por lo tanto tu ataque se ha propagado a través de ti, ¿no? Entonces al final también eres, cierto modo, un poco responsable de ese incidente, ¿no? Entonces aquí lo que nos da esa garantía de que si no estamos, aunque no estemos delante del ordenador, bloqueamos ese ataque y evitamos que, pues, que el incidente llegue a más, ¿no? Entonces, iba a comentar la parte de licenciamiento, ¿vale? No sé si mi compañero Sergio quiere comentar algo más, aparte de lo que No, hemos no, dicho. por esa parte no, poco más. Ok, aquí tenemos los planes que tenemos que incluyen la parte de toda la parte de Defender, todos los cuatro pilares que hemos comentado. Eh, Como comentábamos en uno de los webinars, el primero que hicimos, la parte de Purview, ¿vale? Tenemos ese add-on, esa plugin que se adhiere a la licencia de Microsoft Empresa Premium, la Business Premium, que es el paquete de Defender and Purview Suite, ¿vale? El cual la equivalente en su día era la Microsoft 365 E5 y al final la reducción de coste respecto a lo que hacía falta para tener todas esas características es una reducción de casi de unos 20 euros por usuario al mes, un 35%. Entonces, al final, ahora, concretamente ahora, tenemos la oportunidad de tener lo que antes hacía falta, la Microsoft 365 E5, que es una licencia dedicada a Enterprise y con un precio, a un precio alto, pues lo podemos tener con un precio más inferior y tener todas esas capacidades. Como digo, también tenemos Claro. incluso la... Dime, dime, Sí, serio. sí, 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 pensaba que lo que estamos hablando aquí realmente sería el Business Premium más Defender. Es decir, cuando Claro, en el anterior webinar hablamos de Purview y de cumplimiento normativo, y en este estamos hablando de Defender y dijimos más o menos lo mismo. Todo lo que hemos hablado aquí, hablamos de Business Premium con el plugin de Purview. Aquí estamos hablando de Business Premium con el plugin de Defender. Lo que pasa es que mi compañero está diciendo que efectivamente por 37 euros tenemos el pack completo que claro. cubriría lo que hablamos aquí y lo que hablamos en su momento de la parte de cumplimiento. O sea que esos 32 euros que vemos en la segunda columna sería lo que cubriría toda la Ah, funcionalidad que hemos tratado correcto. durante este webinar. Sí, exactamente, eso es justo lo que iba a comentar, que al final también tenemos la posibilidad de tener ese paquete, digamos, de toda la parte de Defender, junto con la Business Premium por un precio de 32 euros por usuario al menos. Entonces, si queremos tener la funcionalidad de lo que comentamos en el primer webinar, parte de Purview, con esta parte de Defender que hemos comentado en el webinar de hoy, pues por un precio, como digo, de 37 euros por usuario al mes, tenemos lo que en su día equivalía a una Microsoft 365 E5, con lo cual es un momento bueno para decantarse por este tipo por esta licencia y tener todo lo que comentamos en su día de Purview, la parte de cumplimiento y gobernanza del dato, con la parte de protección de estos cuatro pilares que hemos comentado de seguridad. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, podéis hacerla por el chat y la respondemos sin A ningún mí, problema. a mí me gustaría hacer como cierre, mientras la gente va haciendo preguntas, es un poco eso que dije al principio, sí, de que dije al principio, ¿no? De que el atacante automatiza y que no respeta los hilos y que para él todo es plano y tiene esos movimientos laterales. Eh, Realmente, ¿cómo eso se define ahora, después de todo lo que hemos hablado, lo que hemos comentado mi compañero, especialmente compañero Manuel, pues lo que hemos visto, ¿no? Cómo esto lo podemos resumir en 5 ideas. Unificar endpoint, identidad, nube, bajo una sola plataforma, con toda la ingeniería y toda la inteligencia que hay detrás, centralizar todo en una sola consola, que no tengamos que ir a 15 sitios a mirar la información, automatizar, que es lo que hemos hecho muchísimo hincapié, que no dependa de que nosotros vemos la alerta y tomemos medidas, sino que hay sistemas automatizados que previenen y bloquean cualquier intento de ataque y movimiento lateral antes, aunque ocurra un fin de semana, en fiestas o de noche. Luego, ahorrar. Hemos visto al final cómo podemos ahorrar unificándolo todo y implementando todas las soluciones. Que si lo hacemos de forma separada, pues cada fabricante nos va a dar un precio independiente.
Y luego, por último, aprovechar, porque muchas veces tenemos herramientas que no estamos utilizando, que tienen funcionalidades, y es importante que sepamos que las tienen y cuáles de esas son interesantes, aportan valor como para implementarlas, que digo que posiblemente ya las estemos hasta pagando. Entonces la idea es muy concreta, es decir, pensemos en el ataque, cómo ha sido y en qué punto ahora mismo eso, qué pasaría en nuestra organización, cuándo se detendría ese ataque, en qué momento, hasta dónde llegaría el daño, ¿no? Y si tenemos que pensar un poquito en detalle, que es complicado ver qué pasaría, está claro que es una asignatura pendiente que tenemos, porque deberemos tenerlo totalmente claro, ¿no? Y luego eso, que muchas veces no consiste en siguiente paso es ponernos a comprar licencias, no, es sentarnos a mirar, a ver qué tenemos, qué falta, qué se puede activar ya, diseñar, preparar, implementar y en definitiva asesorar y acompañar, que es lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo y si han puesto alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta en el De chat? momento no. No hay ninguna, ¿no? Vale, pues lo dicho, muchas gracias a todos por el tiempo. Cualquier pregunta que tengáis también nos la podéis poner por correo y por supuesto lo dicho, estamos totalmente abiertos y encantados de asesoraros, de acompañaros, que al fin y al cabo es a lo que nos dedicamos, ¿no? A hacer, a diseñar esto e implementarlo de la mano. Muchísimas gracias, Manu. Muchísimas gracias, Sergio. Os agradezco muchísimo que hayáis podido estar aquí hoy con nosotros. Igualmente os agradezco a todos vosotros que estáis también aquí, que hayáis venido. Ya empiezan las vacaciones de verano, pero no para todos, sino para el tema de webinars y formaciones. Nos vamos a ver después de verano, empezaremos con nuevas cosas, nuevas ideas y nuevos casos prácticos que vamos a desarrollar dentro de nuestro equipo. Muchísimas gracias y nos vemos después de verano. Que tengáis un fantástico agosto. Muchas gracias.